Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí hoy! Espero que todos estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y sobre todo, de curiosidad, porque hoy tenemos una entrega que, créanme, los va a mantener pegados a la pantalla. Ya saben que nuestra misión es traerles las noticias más jugosas, las exclusivas que nadie más tiene y por supuesto, los chismes más interesantes del apasionante mundo del espectáculo. Y hoy, mis amigos, tenemos algo que los va a dejar absolutamente boquiabiertos. Directamente desde el vibrante y a menudo sorprendente universo de las celebridades turcas, vamos a desgranar una historia que ha puesto a miles de fans y observadores de la farándula a especular sin parar. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora, dos artistas que con su talento y carisma han cautivado a millones alrededor del globo, Kerem Bürsin y Hande Erçel ***. Y el titular lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin ha hablado de Hande Erçel, y la forma en que lo ha hecho, bueno, prepárense, porque realmente no se lo van a creer, vamos a sumergirnos en cada palabra, desglosaremos todo lo que ha dicho. Analizaremos las profundas implicaciones de sus declaraciones y entenderemos por qué este tema se ha convertido en el epicentro de todas las conversaciones. Si todavía no son parte de nuestra creciente comunidad de amantes del espectáculo, este es, sin duda, el momento perfecto para unirse. Denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo, es rápido, es gratis y es su pasaporte a un mundo de contenido exclusivo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola primicia. Sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque empezamos con esta bomba de información. Como les comentaba, la atención hoy recae de lleno en Kerem Bürsin y, más específicamente, en la manera tan inesperada y conmovedora en que ha hablado sobre Hande Erçel. Para aquellos que quizás se unan a nosotros por primera vez o que necesiten un pequeño recordatorio, Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo dos estrellas brillantes de la televisión turca, son, para muchos, la encarnación de una pareja icónica. Su fama se disparó exponencialmente gracias a su participación en la exitosísima serie ***Senkalkapm ***. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, tan genuina, que traspasó la ficción y se instaló directamente en el corazón de una legión de seguidores a nivel mundial. Durante el rodaje de la serie y un tiempo después, su relación, tanto profesional como, según las apariencias y los rumores, también personal, se convirtió en objeto de un constante escrutinio, una admiración ferviente y, en ocasiones, una devoción casi religiosa por parte de sus fans. La gente se enamoró perdidamente de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, y cada interacción, cada fotografía compartida, cada mención pública, era analizada con la lupa de un detective, buscando siempre la confirmación de esa conexión especial que creían ver. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las cosas, por naturaleza, cambian. La relación de Kerem y Hande, que una vez pareció tan sólida, tan inquebrantable como construida sobre roca firme, llegó a su fin. Esta ruptura dejó a muchísimos de sus seguidores con el corazón un poco roto, desorientados y, sobre todo, con un mar de preguntas sin respuesta flotando en el aire. Y es precisamente sobre este punto, sobre la resonancia de su relación pasada y, quizás, sobre la evolución de su vínculo en el presente, que Kerem Bürsin ha decidido hacer unas declaraciones que han generado un revuelo considerable, un auténtico terremoto en las redes sociales y en los foros de fans. Lo fascinante de este tipo de declaraciones, cuando provienen de figuras tan públicas, tan queridas y que han sido protagonistas de una historia de amor tan mediática, es que abren una ventana única a su mundo interior, a sus sentimientos más profundos, a su manera de procesar el pasado y a cómo visualizan el presente. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el meollo de la cuestión, a desmenuzar lo que Kerem dijo exactamente ***. Recientemente, durante una entrevista, se le formuló una pregunta directa sin rodeos, sobre Hande Erçel. La pregunta no fue evasiva, no intentó esquivar el tema, sino que fue al grano, buscando saber cómo se sentía él respecto a su expareja, su colega de profesión y la mujer con la que compartió tantos momentos públicos y privados que se grabaron a fuego en la memoria colectiva de sus seguidores. Y la respuesta de Kerem Bürsin, lejos, muy lejos de ser un simple «todo está bien», o una evasiva diplomática, fue algo que ***, realmente sorprendió a muchos ***, para bien, por supuesto.
Él no solo mencionó a Ande, sino que habló de ella con un nivel de respeto y una admiración que Fr. Ancamente muchos no esperaban escuchar después de la ruptura. Lo que Kerem enfatizó con una claridad y una sinceridad notables fue la calidad humana de Ande. Su excepcional talento como actriz y la importancia significativa que ella tuvo en su vida personal y en su trayectoria profesional. Sus palabras en esencia fueron algo así como, Ande es una persona increíble. La respeto enormemente tanto como actriz como ser humano. Compartimos proyectos muy importantes y tengo recuerdos muy bonitos de ese tiempo. Siempre le desearé lo mejor porque se lo merece. Ahora, detengámonos un instante y analicemos la profundidad y el peso real de estas palabras Esto va mucho más allá de un simple saludo cortés a una expareja, un comentario protocolario para salir del paso. Kerem Bürsin, conocido por ser un hombre directo, a menudo reservado sobre sus asuntos personales y que no suele prodigarse en declaraciones floridas, eligió ser abierto, transparente y sobre todo, extremadamente positivo La mención explícita de su calidad humana, y su talento como actriz, es absolutamente significativa. En un mundo y especialmente en la industria del entretenimiento, donde las rupturas a menudo se asocian con un rastro de resentimiento, tensión, o al menos, una indiferencia educada, sus palabras transmiten un mensaje inequívoco de aprecio genuino y reconocimiento sincero Es como si estuviera enviando un mensaje claro al mundo, a los fans y quizás hasta a la propia Ande diciendo, sí, nuestra relación sentimental terminó, pero eso no anula ni borra lo maravilloso que vivimos juntos, ni la persona excepcional que ella es. Y aquí es donde entra la parte de no te lo vas a creer, Para muchos fans, especialmente para aquellos que vivieron y respiraron el chip de Kerem y Ande con un fervor casi enfermizo, estas palabras son, literalmente, música para sus oídos. Reafirman la idea de que a pesar de que su romance haya llegado a su fin, la conexión profunda y el respeto mutuo siguen intactos, evolucionando hacia una nueva forma de aprecio. Para otros, quizás aquellos que esperaban algún tipo de drama, de tiras y aflojas, de declaraciones cargadas de melancolía o incluso de tensión, la serenidad, la madurez y la positividad de Kerem han sido una sorpresa mayúscula y muy bienvenida. Demuestra una madurez emocional digna de admiración y una profesionalidad encomiable cualidades que no siempre vemos en el ojo del huracán mediático. ¿Pero qué significa esto realmente para el futuro? ¿Podría haber una reconciliación en el horizonte? Si bien Kerem no dio ni una sola pista, ni siquiera una indirecta, sus palabras han servido para reavivar la llama de la esperanza en los corazones de muchos de sus seguidores más románticos. Otros, sin embargo, interpretan estas declaraciones como el cierre elegante de un capítulo importante de sus vidas contado desde la perspectiva de alguien que mira hacia atrás con gratitud, sin remordimientos y, sobre todo, sin rencor. Es el tipo de declaración que te invita a reflexionar sobre la complejidad inherente a las relaciones humanas especialmente cuando éstas se desarrollan bajo el implacable microscopio de la opinión pública. Lo realmente interesante y digno de análisis en estas declaraciones también reside en el contraste radical con lo que a menudo presenciamos en la industria del entretenimiento. Un mundo donde las rupturas pueden ser públicas, dolorosas y lamentablemente a menudo se ven envueltas en un torbellino de dimes y diretes, acusaciones y especulaciones malintencionadas. Kerem, en cambio, ha optado decididamente por el camino del respeto, la admiración y el reconocimiento un enfoque que sin lugar a dudas, resuena de manera tremendamente positiva con su leal base de fans y con el público en general. Es un recordatorio poderoso y necesario de que las personas, incluso aquellas que brillan con luz propia en el firmamento de la fama, son capaces de ser maduras, amables y consideradas, incluso después de que una relación sentimental haya llegado a su fin. Además, el hecho de que haya hecho estas declaraciones en un contexto público donde es probable que la expectativa fuera una respuesta más cautelosa, más genérica, o incluso una evasiva, le da un peso y una relevancia aún mayores.
No fue un comentario casual, un desliz verbal, sino una declaración consciente y medida sobre Andercel ***. Esto sugiere, y con mucha fuerza, que el tema le importa, que tiene la intención de dejar clara su postura y, quizás, de poner fin de una vez por todas a cualquier especulación negativa o malintencionada que pudiera estar circulando sobre la naturaleza de su relación actual o pasada. Es un acto de cierre y de afirmación. ¿Y qué hay de Ande? Obviamente hasta este momento solo tenemos la perspectiva de Kerem. Sería fascinante sin duda alguna, saber si Ande ha reaccionado a estas palabras, si ha tenido conocimiento de ella. O si comparte pensamientos similares sobre su relación pasada. Pero por ahora nos quedamos con estas profundas y significativas palabras de Kerem Bürsin que nos han dejado pensando, analizando y sin duda alguna hablando. Son un testimonio elocuente de su carácter, de su integridad y de la forma tan madura y elegante en que elige manejar situaciones delicadas y emocionalmente cargadas. En resumen, mis queridos seguidores, lo que Kerem Bürsin ha dicho sobre Andercel no es simplemente una noticia más en el constante flujo del entretenimiento. Es una demostración palpable de madurez, respeto y un aprecio genuino que va mucho más allá de una simple relación romántica pasada. Ha elegido recordar y valorar a la persona excepcional y a la profesional talentosa que Ande es, y eso, créanme, es algo que no vemos todos los días en el a menudo caótico y competitivo mundo de las celebridades. Sus palabras han sido una sorpresa gratificante para muchos un soplo de aire fresco en medio de la usual vorágine de las noticias del corazón, y han reavivado, sin duda alguna, el cariño y la admiración que tantos conservan por ambos artistas. Y hasta aquí llegamos con este fascinante tema de hoy. Hemos explorado en profundidad las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Andercel, analizando el impacto de sus palabras, el mensaje de respeto y admiración que transmitió, y las implicaciones que esto podría tener en la percepción pública de su relación pasada y presente. Espero sinceramente que les haya resultado tan interesante, revelador y enriquecedor como a mí me ha resultado compartirlo con ustedes. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo constante, su entusiasmo y su participación significan el mundo para mí y para todo nuestro equipo. Ahora a la parte que más me gusta, sus opiniones, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las palabras de Kerem? ¿Los sorprendieron tanto como a mí? ¿Creen que es un excelente indicio de madurez y de que las relaciones pueden evolucionar de forma positiva, o quizás hay algo más detrás de estas declaraciones? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas y hasta sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más jugosas, los análisis más profundos y todas las primicias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartirlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar esa campanita Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que te dejarán hablando. Hasta pronto.